Bueno, buenas tardes mis queridas amigos y amigos de Ancestrina. Hoy vengo a hablarles acerca de algo también que hay personas que, como lo he dicho anteriormente, la mente se quiere apoderar de todo. Y el rapecito nos está sirviendo y nos está llamando mucho, lo estamos trabajando con total entrega, con total confianza, pero resulta que estamos en un trabajo y entonces lo estoy usando todos los días y tal vez varias veces al día y entonces empieza la mente a emitir juicios y decir, ¿será que estás adicto al rapé? Eso produce adicción. Y yo les puedo hablar con total conocimiento de causa de mi trabajo personal que el rapé no produce ninguna adicción. ¿Y cómo puedo afirmar esto? Porque yo llevo años trabajándolo y hay muchas veces, yo no trabajo el rapé si no me llama, y hay muchas veces que el rapé no me llama, me ha dejado de llamar por varias semanas en las cuales no lo trabajo y no siento ningún tipo de ansiedad, ningún tipo de impulso, de mal genio. Entonces, desde ese conocimiento personal puedo asegurarles que el rapé no causa adicción. Ahora bien, la invitación de nosotros como Ancestrina no es que usen rapé a lo loco, porque sí, porque no, que cada 5 minutos se hagan un rapé. No, esto es difícil de expresar. No se trata como que si lo haces cada 5 minutos, entonces está mal. No existe algo como lo bueno y lo malo en esto. Lo importante es que siempre que lo trabajes sea siguiendo su llamado. Siempre que lo trabajes, no lo hagas por hacerlo. No hagas el rapé porque sí. A veces estamos trabajando, por ejemplo, trabajamos con muchos casos de ansiedad y la recomendación con la ansiedad es trabaja el rapé cada vez que sientas que la ansiedad te está empezando, ¿sí? Aquí es más que un llamado de la medicina, es como no quiero que me dé ansiedad. Pero este trabajo sucede muy rápido. Puede que cuando estamos trabajando con un trastorno ansioso o con un trastorno depresivo, puede que al principio estamos trabajándolo y hagamos rapé 7 veces en un día o 10 veces en un día, pero es porque estamos saliendo de esa ansiedad. Pero van a ver cómo esto se va regulando poco a poco y van mermando esa cantidad de veces. Entonces, siempre que estén haciendo el rapé, para la pregunta, ¿será que estoy adicto al rapé? Si tú respondes, siempre que hago rapé, siempre que trabajo rapé, o que me permito que el rapé trabaje conmigo, estoy siguiendo su llamado. Y cada vez que sigo su llamado, hago de este evento de hacer rapé un ritual. No tiene que ser el mega ritual de 1 hora, puede ser un ritual de 1 minuto, pero para mí es algo sagrado hacer rapé. Para mí es algo valioso, donde pongo todo mi respeto y toda mi entrega y toda mi confianza. No importa la cantidad de veces que lo hagan, no están siendo adictos al rapé, están trabajando con ustedes mismos. Entonces ahí le pueden decir a la mente, ¿sabes qué? Puedes decir lo que quieras, pero no. Ahora bien, si están trabajando rapé sin seguir este llamado, están haciendo rapé porque sí, porque no, lo están haciendo de manera social, están en una, no sé, lo hacen por hacerlo. Es que eso es, una cosa es seguir un llamado y otra cosa es hacerlo por hacerlo. Entonces, ahí sí piensen, cada vez que lo vayan a hacer por hacerlo, piensen piensen y permítanse sentir, ¿sí? Es como permitirse sentir, pero mientras lo hagan con ese respeto, esa entrega y siguiendo el llamado, no hay ningún riesgo de adicción. No se sientan que están adictos y sepan que es que la mente nos habla a través no solamente de nuestro conocimiento, de lo que leímos por ahí, sino de los juicios de nuestros padres, o de que mi mamá fumaba hasta más no poder, ir a súper adicta a la nicotina, o por ahí nuestros abuelos hablando, o porque lo proyectamos por la nariz y por ahí tenemos un familiar que tal vez era adicto a alguna cosa que se consumía por la nariz. Entonces la mente utiliza toda esta información, todos estos recuerdos, todos estos juicios familiares, todos estos juicios de nuestros amigos para susurrarnos aquí al oído, uy, sí, como cuidado. Entonces, confíen en seguir el llamado y trabajarlo de la manera más respetuosa, con más entrega posible y van a ver que es maravilloso.